día. El día de hoy vamos a analizar este pequeño circuito que lleva por nombre un circuito lógico para un indicador de falla original. Este circuito, como ustedes pueden ver, está compuesto por compuertas NAND y por algunos otros dispositivos de electrónica, la mayoría de electrónica digital, los cuales primero vamos a ir eh, describiendo uno por uno. En el primer caso lo que tenemos es una compuerta NAND, que es este que ustedes ven aquí, que pueden ver que tienen NAND 1, NAND 2, NAND 3, hasta llegar a la número 10, que es esta de aquí, que es una triple NAND. Ahora bien, ¿cómo se comporta cada una de estas compuertas lógicas? Para eso, primero nosotros vamos a tener en cuenta que la compuerta tiene dos entradas, la número 1, la número 2. Estas entradas reciben valores de alta y valores de baja. Los valores de alta pueden ser descritos como número 1 y para nuestro caso y para poder facilitar la comprensión de este circuito vamos a decir que el 1 va a ser igual a un circulito verde y que para el valor de baja o bajo, que es en este caso 0, vamos a describirlo con un puntito rojo. Para poder entender y comprender bien lo que es la compuerta NAND, nosotros vamos a tener la tabla de verdad justo y exclusivamente para la compuerta NAND, la cual, como ya vimos anteriormente, tiene dos entradas. Y para poderlo facilitar respecto al circuito que nosotros tenemos entrada 1, entrada 2, y aquí dice NAND, que va a ser lo que es la salida y que es lo que representa la compuerta NAND. Entonces aquí nosotros vamos a tener las distintas configuraciones de entrada y de salida. Aquí nosotros podemos ver que cuando la entrada 1 y la entrada 2 tengan un valor bajo o un valor 0, la salida va a ser un valor de alta. Cuando la entrada número 1 tenga un valor de alta y la entrada 2 tenga un valor de baja, la salida va a ser alta. Cuando la entrada número 1 tenga un valor de baja y la entrada número 2 tenga un valor de alta, la salida, perdón, va a ser un valor de alta. ¿Qué podemos concluir con esto? Que para que es necesario que cualquiera de estas dos entradas, 1 o 2, mientras una de ellas tenga un valor de baja, la salida siempre va a ser un valor de alta, en este caso 1 o un puntito verde. Y solo en el caso de que la entrada 1 y la entrada 2 sean un valor de alta, la salida va a ser un valor de baja o ceros. Y eso nos va a ayudar a facilitar y entender un poco lo que es este pequeño circuito. Ahora, otro de los dispositivos que nosotros podemos ver aquí, que dice OA1, OA2, OA3, es un amplificador de salida. ¿Para qué es el amplificador de salida? Este pequeño componente lo que hace es que los voltajes pequeños los convierte en un valor más alto para así poder encender, en este caso, unas lámparas y lo que es una alarma, que puede ser bien un timbre. Ahora bien, ¿qué significa OA? Son sus siglas en inglés que dicen Output Amplifier. Eh, Eso en cuanto al amplificador de salida. Por otro lado, también aquí tenemos dos compuertas NOT, que son la número 11 y la número 12. La compuerta NOT básicamente es una negación de su entrada. Para el caso también tenemos una tabla de verdad en la que dice que la entrada y que es la salida, que en este caso es NOT. Aquí nosotros tenemos las distintas configuraciones, que solo son dos. Cuando tengamos un valor de baja en la entrada, el valor de la salida va a ser alta. Y cuando en la entrada tengamos un valor de alta, la salida va a ser baja. Eso con la compuerta NOT. Ahora bien, tenemos estos tres dispositivos que lo que son convertidores de señal. Aquí dice SC1, SC2, SC3 y por sus siglas en inglés SC o SC, que significa Signal Converter. Ok. Y por último lo que tenemos pues son lámparas, que son estas tres que tenemos aquí, y lo que es la alarma, que puede ser bien un timbre, como habíamos dicho antes. Ahora bien, nosotros vamos a comenzar el análisis de este circuito previo a lo que ya hemos visto,
y lo vamos a comenzar viendo que, por ejemplo, en la parte derecha nosotros tenemos una entrada de 115 voltios de corriente alterna y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces aquí lo que podemos ver es que se distribuye el voltaje, no pasa nada, simplemente lo estamos tirando el voltaje. Ahora nos vamos a ir a la parte de abajo en la cual tenemos 5 voltios de corriente directa y veamos qué va pasando. Empieza la corriente y llega a un botón de reinicio. Como el botón de reinicio es un interruptor normalmente cerrado, el voltaje o la corriente van a pasar y van a llegar a un eliminador de rebote. El eliminador de rebote simplemente agarra la señal de entrada y la pasa a la señal de salida. Y dice eliminador de rebotes porque tanto A o B me van a dar la misma salida. Ahora bien, sale el eliminador de rebotes y llega a la primer compuerta lógica dentro del circuito, que es la compuerta lógica NOT 12. Ahora bien, como llega el voltaje de 5 voltios a la entrada de la NOT 12, entonces aquí nosotros tenemos un valor alto. Entonces a la salida, según la tabla de verdad, vamos a tener un valor de baja. Ese valor de baja se va a transmitir y va a llegar, primero que nada, y la que nos interesa, y lo vamos a ir haciendo por orden, a la NAND 4. Esto hace que en la entrada número 1 nosotros tengamos un valor de baja. Esto va a pasar exactamente lo mismo con la NAND 6 y con la NAND 8. Lo que trabajemos nosotros en este circuito es exactamente lo mismo que va pasando en este circuito y en este circuito. Y vamos a clasificarlos de paso. El que tenemos arriba es un sensor que lo que mide es la alta presión de gas. El que tenemos en medio lo que mide es una baja presión de aire. Y por último, el que está acá abajo es el límite de alta temperatura. Ahora bien, como tenemos un valor de baja en la NAND 4, eso indica eh, directamente que nuestra salida va a ser un valor de alta, que es este puntito verde que yo tengo aquí. Ahora bien, como es un puntito verde, un valor de alta, vamos a ver que transmite el voltaje o perdón, la señal a la NAND 10. La NAND 10, como vemos y dijimos anteriormente que esto que pasa aquí pasa también en la NAND 6 y en la NAND 8, eso quiere decir que tenemos primero que nada en la entrada número 1 un valor de alta, también en la número 2 y también en la número 3. Entonces, en la NAND 10, como tiene tres entradas, es exactamente lo mismo. Si yo tengo tres entradas de valor positivo o valor de alta, perdón, mi salida va a ser un valor de baja. Antes de eso, vemos que este valor también se va a transmitir a la NAND 5, teniendo este valor de alta en la entrada número 1 de NAND 5. Ahora bien, regresamos a esta parte de aquí. Aquí nosotros tenemos la salida, que es un valor de baja. Se transmite ese valor a la NOT número 11 y como es una negación, si tenemos un valor de entrada de baja, entonces a la salida nosotros vamos a tener también un valor de alta, perdón, sin antes mencionar que este valor de baja también va a entrar a lo que es el amplificador de salida o A4, que lo que maneja va a ser la alarma. Entonces bien, y aquí lo podemos comprobar. Ahora bien, como tenemos el valor de entrada en baja, a la salida de la NOT 11 nosotros tenemos un valor de alta. Ese valor de alta se va a transmitir y va a recorrer todo este circuito y va a entrar a la NAND 1 como valor de alta, a la NAND 2 y a la NAND 3. Ahora bien, eso en cuanto y todo empezó desde esta parte. Ahora venimos a esta parte donde tenemos otra vez 115 voltios de corriente alterna, pero esta alimentación que nosotros tenemos aquí no encuentra un paso de corriente, un paso el paso de la corriente. ¿Por qué? Porque el sensor que mide la alta presión de gas es un interruptor normalmente abierto, igual el de baja presión e igual el de límite de temperatura alta. Solo si estos tres sensores se activan, entonces la corriente va a pasar. Como no tengo nada en este caso que me
transmita la corriente, entonces el valor de entrada en la NAND 1, que es la entrada número 2, yo voy a tener un valor de baja. Entonces inmediatamente, según la tabla de verdad de la NAND, si yo tengo un valor de baja, la salida va a ser un valor de alta. Pero eso también se transmite a la NAND 2 y a la NAND 3. Ahora bien, aquí tenemos el valor de alta. Ese valor de alta se va a transmitir y se va a transmitir a la entrada de la NAND 5. Entonces, como yo aquí tengo dos valores de alta, entonces mi salida va a ser una salida de baja. Esa salida de baja llega al amplificador de salida que me controla la lámpara y ahí va a parar el circuito momentáneamente. Ahora bien, también ese valor de baja se me transmite a la NAND 4 y ese valor de salida de la NAND 4, como yo tengo en la tabla de verdad para la NAND, me sigue haciendo este valor de 1 de la entrada 1 que tengo para la NAND 10, también un valor de alta. Ahora bien, vamos a suponer que el sensor de alta presión de gas se cierra, entonces me pasa la corriente. Al pasar corriente, este sensor, que es el convertidor de señal, vamos a ponerlo como que si estuviera ya pasando la corriente. Entonces pasa la corriente a través del convertidor de señal y me llega a la entrada de a la entrada número 2 de la NAN 1, convirtiéndome este valor que yo tenía en baja a un valor de alta. Una vez que yo tengo dos valores de alta, según la tabla de verdad, me indica que la salida va a ser un valor de baja. Entonces se me convierte en un valor de baja y igual pasa a convertirse este valor de la entrada de la entrada número 2 de la NAND 5 en un valor de baja. Ese valor de bajas hace inmediatamente que el valor de la salida de la NAND 5 se convierte en un valor positivo de alta, perdón, haciendo que esto que yo tenía aquí para la NAND, perdón, de la salida de la NAND 5 me llegue al amplificador, al convertidor perdón, al amplificador de salida, me convierta a un valor positivo o un valor de alta. ¿Qué es lo que me va a hacer eso? Me va a encender esta lámpara de aquí, que es la de alta presión de gas. Todo porque este sensor de aquí se cerró. Entonces se me va a abrir, se me va a encender esta lámpara y aparte, esto que se convirtió en un valor de alta va a pasar a la entrada de la NAND número 4, haciendo que este valor que yo tengo aquí pase a un valor positivo e igual esto se mantiene, esto se va a mantener en un valor de 1